A veces la naturaleza no avisa, no ruge, no se mueve. Solo espera y decide quién sigue vivo. En este lugar lo que parece silencio es una sentencia y la belleza esconde una verdad incómoda. Aquí incluso el más fuerte puede desaparecer sin dejar rastro. A veces me pregunto si realmente entendemos lo que significa estar vivos. No sobrevivir, no existir, sino estar vivos en un lugar donde cada segundo puede ser el último. Eso fue lo primero que pensé cuando puse un pie en esta tierra estrecha, frágil, casi imposible, donde dos continentes se tocan y dos océanos nunca dejan de empujarse entre sí. Todo parecía hermoso a primera vista, demasiado hermoso, y quizá por eso mismo inquietante. Porque aquí en Panamá la calma nunca es real. Mientras observaba la línea del horizonte, sentí que algo no encajaba. El bosque respiraba sí, el agua se movía con suavidad. Pero bajo esa superficie había tensión, como si la vida estuviera conteniéndose, esperando. Y entonces lo vi. Un movimiento apenas perceptible entre las sombras. El agua que hace un instante parecía tranquila, se tensó. El lodo vibró. En ese momento entendí que aquí no existen los espectadores. Todos participan, todos cazan, todos son cazados. Me quedé quieto no por miedo, sino por respeto. Porque cuando un jaguar se mueve, el bosque entero lo sabe. No hay rugido, no hay aviso, solo una decisión silenciosa y el equilibrio cambia. Ahí fue cuando me hice una pregunta que todavía me acompaña. ¿Qué pasaría si este depredador dejara de existir? No es una pregunta científica, es una pregunta humana. Porque mientras lo observaba desaparecer entre la vegetación, comprendí que no estaba viendo solo a un animal, sino a una fuerza que mantiene este mundo en pie. Antes de seguir, quiero decirte algo. Si amas el mundo animal, si alguna vez te has quedado en silencio frente a la naturaleza, tratando de entenderla, no de dominarla, entonces este espacio también es para ti. Bienvenido a Nombre del Canal. Aquí no venimos a dar lecciones, venimos a observar juntos, a caminar despacio, a hacernos preguntas incómodas. Panamá es un lugar donde nada existe por casualidad. Los manglares se levantan como murallas vivas entre la tierra firme y el mar. Las selvas densas esconden ojos que nunca duermen. Incluso el aire parece cargado de decisiones antiguas de lucha que comenzaron mucho antes de que nosotros llegáramos. Todo aquí está conectado. El río que serpentea desde las montañas, el caimán que espera bajo la superficie, el ave que planea alto creyéndose segura, y en algún lugar, entre todo eso, el jaguar elige. Lo que más me inquieta no es la violencia. La naturaleza siempre ha sido así. Lo que me inquieta es lo frágil que es este equilibrio. Basta un error, un cambio mínimo, una ausencia. Al principio pensé que este viaje sería una exploración más. Animales increíbles, paisajes salvajes, historias de supervivencia. Pero mientras más observaba, más claro se volvía algo. Aquí no se trata de belleza, sino de límites.
de hasta dónde puede resistir la vida cuando todo conspira en su contra. Y quizá por eso estoy aquí, porque quiero entender, porque quiero sentirlo contigo, porque creo que mirar de frente a la naturaleza sin filtros, sin romanticismo, cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Si decides quedarte, no prometo respuestas fáciles, prometo preguntas, prometo momentos de silencio, prometo acompañarte en este recorrido paso a paso, observando a quienes han aprendido a sobrevivir en uno de los lugares más intensos del planeta. Si este primer instante ya te hizo detenerte, si algo dentro de ti se activó, te invito a suscribirte a Nombre del Canal, no para apoyar un canal, sino para seguir caminando juntos, porque esta historia recién comienza y aún hay mucho que no hemos visto. Y mientras esa pregunta seguía resonando en mi mente, mis pasos me llevaron más adentro del bosque, hacia el territorio de quien muchos temen, pero pocos comprenden. Siempre había escuchado la misma historia sobre el jaguar, que es violento, que es impredecible, que mata por instinto casi por placer. Confieso que yo mismo crecí con esa imagen. Un depredador perfecto, sí, pero también una amenaza constante, un símbolo del peligro puro. Sin embargo, observarlo aquí en silencio cambió algo en mí. El jaguar no se mueve como un asesino desesperado, se mueve como alguien que calcula cada paso, no desperdicia energía, no persigue por capricho, espera, escucha, decide. En un entorno donde cada error cuesta caro, la paciencia no es una virtud, es una necesidad. Me quedé largo rato siguiendo sus huellas casi invisibles sobre el suelo húmedo. Hojas rotas, una leve marca en el lodo nada más. Pensé en lo fácil que es juzgar desde lejos, llamarlo cruel sin entender el contexto, porque aquí en este bosque la crueldad no existe, solo existe la supervivencia. Y entonces me di cuenta de algo que nunca había considerado antes. El jaguar no domina este lugar por fuerza bruta, sino por equilibrio. Cuando ataca, no elimina al azar. Sus presas suelen ser animales débiles, enfermos o demasiado abundantes. Al hacerlo, evita que el bosque se desgaste. Controla poblaciones, protege sin saberlo a árboles jóvenes que jamás crecerían si los herbívoros se multiplicaran sin límite. Mientras lo observaba desaparecer entre la vegetación, sentí una mezcla extraña de admiración y humildad, porque yo, como muchos, había reducido al jaguar a una caricatura, un monstruo, un villano de la selva, y ahora estaba frente a algo muy distinto, un guardián silencioso. Me pregunté entonces qué lugar ocupamos nosotros en esta historia. Porque el jaguar no construye carreteras, no tala árboles, no altera ríos, caza solo lo necesario, vive dentro de los límites que este ecosistema le impone. ¿Podemos decir lo mismo de nosotros? Seguí caminando y en ese trayecto entendí que el verdadero poder del jaguar no está en su mordida ni en su tamaño, ni siquiera en su fama. Está en su función, en lo que sucede gracias a su presencia y en lo que podría suceder si un día deja de estar. Imaginé el bosque sin él. Más presas, menos vegetación, ríos erosionados, suelo agotado.
Un efecto dominó silencioso, lento pero imparable. No habría un gran colapso inmediato, no habría un momento dramático, solo un deterioro constante casi imperceptible. Y eso curiosamente me pareció mucho más aterrador. Hay algo profundamente incómodo en aceptar que un animal que muchos consideran peligroso sea en realidad uno de los pilares que sostienen este mundo. Quizá porque nos obliga a replantear nuestras propias ideas sobre el control, el orden y la convivencia. Mientras avanzaba, pensé en cuántas veces hemos intentado eliminar lo que no entendemos. Cuántas veces hemos llamado problema a lo que en realidad es una solución natural. El jaguar paga ese precio: ser incomprendido. No niego que su presencia impone respeto. Sentir que estás en su territorio cambia tu forma de caminar, de respirar, de mirar. Pero ese respeto no nace del miedo irracional, sino de reconocer que no somos el centro de todo. Y ahí, entre sombras y sonidos lejanos, algo se acomodó dentro de mí. Dejé de ver al jaguar como el protagonista violento de esta historia. Empecé a verlo como una pieza esencial tan importante como el río, como los árboles gigantes, como las criaturas pequeñas que casi nadie mira. Tal vez ese sea el mayor error que cometemos, pensar que solo lo grande, lo fuerte, lo visible importa. El jaguar importa no solo porque caza, sino porque su sola existencia mantiene un orden que no diseñamos nosotros. Al final del día, mientras la luz comenzaba a caer y el bosque se llenaba de nuevos sonidos, entendí que el jaguar no necesita que lo defendamos con palabras grandilocuentes. Necesita que dejemos de verlo como un enemigo. Y justo cuando pensaba haber comprendido eso, el bosque me mostró algo más, algo mucho más pequeño, más silencioso, pero igual de decisivo para la vida que continúa latiendo aquí. Y fue precisamente cuando el jaguar se perdió entre las sombras que el bosque me obligó a mirar hacia otro lado. Al principio casi no los noté. No hubo tensión, no hubo peligro inmediato, solo movimiento lento, discreto, casi invisible. Y quizá por eso mismo durante mucho tiempo yo también había pasado por alto su importancia. Un perezoso colgaba inmóvil de una rama cubierta de musgo. Parecía parte del árbol, como si no tuviera prisa por existir. Mi primera reacción fue pensar que era frágil. Demasiado lento para un mundo tan implacable. Pero cuanto más tiempo lo observaba, más claro se volvía que su lentitud no era debilidad, era estrategia. Me sorprendió descubrir cuánto depende el bosque de criaturas como esta. Cada vez que desciende al suelo vulnerable expuesto, deja algo más que su rastro. Devuelve nutrientes a la tierra, alimenta el suelo, permite que nuevas plantas crezcan. No es un gesto heroico, no es visible, pero sin él el ciclo se rompe. Mientras caminaba vi a los monos desplazarse entre las copas, casi sin tocar el suelo. Gritaban, discutían, parecían caóticos, pero no lo eran. Cada movimiento tenía sentido. Cada fruto que comían, cada semilla que dejaban caer, era una promesa silenciosa de futuro. Pensé en cuántas veces los había visto solo como ruido de fondo, sin entender que eran jardineros del bosque, arquitectos invisibles de lo que vendrá después. Lo mismo ocurrió con los coatíes.
pequeños inquietos siempre en grupo, no imponen respeto como el jaguar, no despiertan admiración inmediata. Sin embargo, su paso constante mantiene vivo el suelo, dispersa semillas, conecta zonas del bosque que sin ellos quedarían aisladas. Son puentes vivos. Y entonces lo entendí, este lugar no se sostiene solo por sus depredadores. Se sostiene por una red inmensa de acciones pequeñas repetidas, casi imperceptibles. Me detuve a escuchar. El bosque no estaba en silencio. Simplemente hablaba en otro idioma. El zumbido de los insectos, el aleteo rápido de aves que nunca bajan demasiado, el crujido leve de hojas bajo un cuerpo pequeño. Todo eso era vida trabajando. Hubo un momento que me marcó especialmente. Un ave carroñera descendió sobre un resto casi invisible entre la vegetación. No fue una escena bella, tampoco cómoda, pero fue necesaria, porque entendí que incluso la muerte aquí tiene una función. Nada se desperdicia, nada queda fuera del sistema. Pensé en lo fácil que es amar solo lo espectacular, en lo sencillo que resulta proteger lo que nos impresiona y olvidar todo lo demás. Pero cuanto más observaba, más claro se volvía que el verdadero colapso no comienza cuando cae el más fuerte, sino cuando desaparecen los pequeños. Me hice una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si estas criaturas dejaran de estar? No habría titulares, no habría imágenes impactantes, solo un silencio progresivo, un bosque que poco a poco deja de regenerarse, un suelo que se empobrece, árboles jóvenes que nunca llegan a crecer. Eso fue lo que cambió mi forma de mirar. Dejé de buscar escenas grandiosas, empecé a fijarme en los detalles, en lo que ocurre cuando nadie está mirando. Porque el equilibrio no depende de un solo actor. Es una coreografía compleja donde cada paso cuenta. Y lo más inquietante es que muchos de esos pasos los damos por sentado. Mientras avanzaba, sentí una mezcla de admiración y preocupación. Admiración por la precisión de este sistema. Preocupación porque es tan fácil romperlo. Basta con alterar uno de estos engranajes silenciosos para que todo empiece a fallar. El bosque seguía ahí vivo, vibrante, pero ya no lo veía igual. Ahora entendía que su fuerza no reside solo en lo imponente, sino en lo discreto, en lo constante, en lo que nunca pide atención. Y justo cuando empezaba a asimilar esa idea, apareció un pensamiento que no pude ignorar. Si criaturas tan pequeñas sostienen tanto, ¿qué ocurre cuando llega alguien que no entiende las reglas del juego? Con esa inquietud en mente di un paso más adelante y el paisaje empezó a cambiar. Y fue entonces cuando comprendí que el equilibrio que estaba observando no se rompe solo desde dentro, sino también cuando alguien entra sin entender las reglas. El paisaje comenzó a mostrar señales distintas. No eran evidentes al principio. No había un gran contraste, ni un momento dramático que anunciara el cambio. Solo pequeñas interrupciones, un claro donde antes había sombra, un silencio extraño donde solía haber movimiento, caminos abiertos donde el bosque parecía haberse detenido.
No vi al ser humano de inmediato, pero sentí su presencia. Siempre pensé que el mayor peligro para la vida salvaje era el hambre, la sequía o los depredadores. Aquí entendí que hay algo más inquietante: la rapidez con la que podemos alterar sistemas que tardaron millones de años en formarse. Y lo hacemos casi sin darnos cuenta. Mientras avanzaba, recordé todo lo que había visto antes. Las criaturas pequeñas sosteniendo el suelo, los depredadores manteniendo el orden. Todo funcionando como una red densa pero estable, y ahora bastaba con un cambio mínimo para que esa red empezara a ceder. No lo digo con enojo, lo digo con preocupación. Me pregunté cuántas veces hemos confundido progreso con avance sin detenernos a observar las consecuencias. Pensé en el jaguar, en cómo evita desperdiciar energía, en cómo solo toma lo necesario, y no pude evitar la comparación. Nosotros no cazamos para sobrevivir aquí. Extraemos, transformamos, aceleramos, y rara vez esperamos a ver qué ocurre después. Lo más inquietante es que el bosque no grita, no se defiende con violencia inmediata, simplemente se adapta hasta que ya no puede hacerlo más. Mientras caminaba por una zona donde la vegetación parecía menos densa, me invadió una sensación difícil de describir. No era tristeza pura, era algo más cercano a la culpa silenciosa. La sensación de saber que estamos alterando algo que no comprendemos del todo. Me pregunté si alguna vez nos hemos detenido a pensar qué pierde un ecosistema cuando pierde continuidad, cuando los animales ya no pueden moverse libremente, cuando los corredores naturales se fragmentan. No es solo espacio lo que se pierde, es memoria, es comportamiento, es equilibrio aprendido durante generaciones. El jaguar puede cruzar ríos, puede adaptarse, pero incluso él tiene límites, y cuando esos límites se superan, no hay fuerza ni instinto que pueda compensarlo. Pensé en cuántas veces exigimos a la naturaleza que se adapte a nosotros en lugar de preguntarnos si deberíamos ser nosotros quienes aprendamos a adaptarnos. No estoy aquí para señalar culpables, estoy aquí para observar, y lo que vi fue claro: cuando entramos en un sistema sin comprenderlo, nos convertimos en la variable más impredecible. El cambio climático, la deforestación, la contaminación, todas esas palabras suelen sonar abstractas, pero aquí tienen forma, tienen consecuencias visibles. El aumento de la temperatura altera los ciclos. Las lluvias ya no llegan cuando deberían. Algunas especies aparecen fuera de tiempo, otras dejan de aparecer por completo. Me quedé en silencio escuchando un bosque que seguía vivo, pero distinto, y entendí algo que me incomodó profundamente. La naturaleza está haciendo todo lo posible por resistir, pero no puede hacerlo sola. La pregunta que me hice entonces no fue qué estamos haciendo mal, sino cuánto tiempo más puede sostenerse este equilibrio si seguimos actuando como si no formáramos parte de él. Porque eso es lo que somos, aunque a veces lo olvidemos, parte de la misma red. No observadores externos, no dueños, no jueces. Cuando el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron, sentí que este lugar,
todavía tenía algo que decir. Algo que no era una advertencia, sino una invitación silenciosa a detenernos y mirar de nuevo. Y fue en ese momento, justo antes de que la noche cubriera el bosque, cuando entendí que después de todo lo que había visto, la pregunta final no estaba dirigida a la naturaleza, sino a nosotros mismos. Y con esa pregunta todavía suspendida en el aire, me quedé quieto escuchando cómo la noche terminaba de cerrar el bosque. La oscuridad llegó sin prisa, no como una amenaza, sino como una manta que cubre todo lo que sigue vivo. Los sonidos cambiaron, algunos se apagaron, otros comenzaron. Y en ese instante final del día, entendí algo que no había comprendido. Al llegar la naturaleza, no necesita ser espectacular para ser profunda. Basta con que exista, basta con que continúe. Pensé en el jaguar perdiéndose entre las sombras, en las criaturas pequeñas que sostienen el suelo sin que nadie las aplauda, en los ríos que aún buscan su cauce, en los árboles que siguen creciendo aunque el mundo a su alrededor cambie demasiado rápido. Todo eso estaba ahí ocurriendo al mismo tiempo, sin saber que alguien lo observaba, sin esperar reconocimiento alguno. Y fue entonces cuando sentí gratitud. Gratitud por haber podido estar aquí, por haber tenido el privilegio de mirar de cerca, pero sobre todo gratitud por no haber hecho este viaje solo. Si has llegado hasta este punto, quiero agradecerte de verdad por quedarte, por escuchar, por permitirte sentir y pensar junto conmigo. Porque este tipo de historias no se cuentan para pasar el tiempo. Se cuentan porque algo dentro de nosotros necesita recordar que no estamos separados de lo que ocurre allá afuera. A veces creemos que la naturaleza está lejos en selvas remotas o mares profundos. Pero después de este recorrido, me queda claro que también vive en las decisiones pequeñas, en la forma en que miramos en lo que elegimos proteger o ignorar. Este canal existe por una razón muy personal, porque cada vez que observo el mundo animal con atención, algo en mí cambia. Me vuelve más paciente, más humilde, más consciente de que no somos el centro de todo. Y quiero seguir haciendo estos videos precisamente por eso, para no olvidar y para invitarte a no olvidar conmigo. Si decides suscribirte a Nombre del Canal, no lo haces solo para apoyar un proyecto, lo haces para darme la oportunidad de seguir explorando, de seguir preguntando, de seguir compartiendo historias que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Cada suscripción es una señal de que este viaje vale la pena continuar. Porque todavía hay muchos lugares que no hemos recorrido, muchas especies que esperan ser observadas sin prejuicios, muchas historias que no buscan ser explicadas, sino sentidas. Antes de despedirme, quiero dejarte una pregunta abierta, una pregunta sincera. Después de todo lo que has visto y escuchado hoy, ¿qué parte de esta historia se quedó contigo? ¿Fue el jaguar? ¿Las criaturas pequeñas que sostienen el bosque? ¿O quizá la sensación de que todavía estamos a tiempo de mirar distinto? Y si pudieras elegir, ¿qué mundo te gustaría explorar en el próximo viaje? Otra selva, el océano, un ecosistema al borde del cambio. Me encantaría leerte en los comentarios y saber qué te movió, qué te inquietó o qué te gustaría descubrir juntos después.
Por ahora solo queda una cosa por hacer: seguir atentos, seguir preguntando y seguir caminando despacio por este planeta que aún respira. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.